Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad, y estamos ya en el marco de este acontecimiento global que en Uruguay pega muy fuerte, en muchos países del mundo, pero acá sin duda que también. Estoy hablando del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, y en este programa tenemos la costumbre de hacernos eco de muchas de estas cosas trascendentes y mirarlas desde el lugar de la ciencia, del conocimiento, de la investigación. Por eso, en este programa de hoy, casi todo lo que van a ver se relaciona de una u otra manera o con el fútbol, o con el deporte, con la celeste. Ya van a ver, se los vamos a ir contando de a poco. Pero en el arranque, y como hemos hecho ya desde la semana pasada y lo seguiremos haciendo durante unas cuantas semanas, vamos a compartir un trabajo, un pequeño video de divulgación científica de la serie Despegue Científico de PDCIVA. Hoy vamos a ver a Santiago Veiga, quien es profesor de Físico-Química de Facultad de Química, cómo se puede, a través del conocimiento, transformar residuos en recursos valiosos. Muchos de los plásticos que usamos todos los días se producen a partir de etileno. El problema es que producirlo requiere muchísima energía y genera grandes emisiones de dióxido de carbono. Pero existe una alternativa, el biogás, un gas que se produce a partir de residuos orgánicos como restos de alimentos o desechos agrícolas. Y si pudiéramos transformar ese biogás en productos útiles, nuestro proyecto busca justamente eso, convertir el metano del biogás en compuestos de mayor valor como el etileno. Para lograrlo, desarrollamos catalizadores, que son materiales que ayudan a que las reacciones químicas ocurran más rápido y de forma más eficiente. Además, los incorporamos en estructuras cerámicas hechas con impresión 3D que permiten que el proceso sea más controlado. Este tipo de tecnologías pueden ayudar a transformar residuos en recursos valiosos, avanzando hacia un futuro más sostenible. Ernesto Blanco es docente grado 5 de Física de la Facultad de Ciencias. Es docente, como dijimos, es investigador, es divulgador científico, con muchos aportes. Ha hecho programas de televisión como Superhéroes de la Ciencia y Paleodetectives. Tiene libros publicados, una cantidad enorme de artículos de divulgación de la ciencia. Y una de las cosas que más le gusta y que más ha compartido a través de muchos mecanismos distintos es hablar de fútbol a partir de distintas miradas científicas. Si ustedes nos vienen siguiendo desde hace un tiempo, tal vez recuerden que antes del Mundial de Qatar tuvimos un programa especial que contó con la participación de Ernesto y no podíamos resistirnos a la tentación de ir a la Facultad de Ciencias, buscar una canchita de fútbol por ahí cerca y conversar con Ernesto Blanco. Y bueno, el fútbol nos atrapó, nos volvió locos a ambos y empezamos a hablar de estas cosas que tanto nos gustan. Por ejemplo, de la pelota de fútbol de los mundiales. Esto es un clásico de los mundiales. Cada vez que Sobre Ciencia está al aire y viene un mundial de fútbol, Ernesto Blanco forma parte de las personas con las que queremos conversar para esa mezcla de ciencia y fútbol. Ernesto, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Esto es una pasión, un momento lindo que sea cada 4 años y poder estar hablando de ciencias en este contexto está buenísimo. Históricamente, sí, con las pelotas, digamos, en los mundiales, sobre todo, yo creo que el gran hito fue lo que pasó en Sudáfrica con la Jabulani. Ha habido siempre una preocupación y un estudio científico previo a los mundiales de las características de las pelotas. Y una cosa interesante que tiene que ver con lo que pasaba con la Jabulani es que a esa velocidad hay algo que se llama la velocidad crítica, que es esa velocidad en la cual la pelota puede empezar a comportarse erráticamente. O sea, es una velocidad en la cual aumenta bruscamente la interacción con el aire y pequeñas asimetrías de la pelota pueden hacer que se mueva erráticamente para un lugar o para otro. Pará, ese umbral de velocidad crítica, ¿es cuando lo superan más o cuando lo cortan hacia menos? Abajo. A medida que va abajo, frenando, exacto, se vuelve más errática. Exactamente, bien, exactamente. Entonces, es bueno que esa velocidad sea baja, para que no tenga un comportamiento errático a velocidades normales de un tiro libre o situaciones así. Y eso es lo que se buscó después de la Jabulani. Y esta tiene una... Ahí está, eso es una cuestión de materiales, de costura, ¿de qué? Ahí está, tiene que ver con las irregularidades fundamentalmente de la pelota. Por ejemplo, una de las características que se ve es que esa velocidad crítica es más alta, es decir, tipo Jabulani, si la pelota es muy lisa, si tiene pocas costuras, si las costuras son poco profundas.
Entonces la Jabulani tenía todas esas características. Tenía muy pocos paneles, por lo cual la longitud de las costuras era poca. Había pocas longitud total de costura, porque eran pocos paneles unidos entre sí. La profundidad no era mucha de las costuras. Y a su vez, bueno, era una pelota que tampoco tenía otras irregularidades que compensaran eso. Si uno da un golpe seco, es decir, sin efecto, que la pelota viaje lo más recto posible. Un puntazo. Un puntazo, sí, digo, con el entaine, pero digamos, en el centro de la pelota, o sea, que no tenga efecto. ¿Tá? Si yo hago eso con una velocidad adecuada, como para que entre en el régimen ese crítico, cuando la pelota llega al régimen crítico, se va a mover aleatoriamente, puede ser para arriba, para abajo, para un costado, para el otro. No sé para dónde, o medio en diagonal, pero digamos, va cerca del golero a producir un desvío. Y esta es una de las pelotas que tiene la velocidad crítica más baja. O sea, con esta pelota no va a pasar eso de que de golpe, a medida que se va frenando al acercarse al arco, la pelota cambie de dirección. Se torna impredecible. Ahora, eso al fin, digamos, todas estas precauciones para darle más previsibilidad a la pelota, ¿no le quitan velocidad de punta, digamos, en el momento del golpe? Sí, ¿No la hacen más ¿sabés lenta? que sí? Un poquito sí. Esta pelota, comparada con todas las otras anteriores, es un poquito más lenta. Por ejemplo, en un saque de arco o en un pase muy largo, va a haber, digamos, un efecto de que la pelota va a viajar un poco menos. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Y tiene otra característica que yo no la he visto tan mencionada en situaciones de divulgación como esta. Lo que hacen es colocarla en dos posiciones diferentes. Una, si lo podemos mostrar capaz a la cámara, una es más o menos así, digamos, con esta... Acá en realidad en la pelota original va una costura. Claro. ¿Verdad? Digamos, si el jugador que va a hacer ese tiro seco golpea la pelota acá, esa es una de las posiciones que estudiaron. Y lo que vieron es que con un golpe en este lugar, la pelota sufre una fuerza lateral mucho más grande que cualquiera de las pelotas anteriores. Es decir, si yo quiero patear con precisión, seco, y la pongo así a la pelota en el Mundial, la pelota se me puede ir al diablo para el costado. Y después nos vamos a preguntar, qué burro tal jugador, qué mal. No. No es que no leyó el paper. Véanlo. Si ven que alguien pone la pelota así antes de batear un tiro, es porque no nos vio a nosotros, no te vio a ti, pero además no es culpa de su técnica. Claro, aparte, al estar colorida la pelota es bastante fácil de identificar el lugar. Es ahí, digamos, esa es una, donde está el Adidas, pero probablemente haya otros lugares, simplemente ellos estudiaron dos posiciones. La otra posición que es súper estable, y si yo tuviera que batear un tiro con precisión, es en un lugar donde se juntan las tres costuras, acá, que están aparte de México, Estados Unidos y Canadá. Parece que lo ven en ese propósito. Es un poquito distinto el diseño, pero en la pelota original, pero es un lugar donde se juntan tres costuras, eso se puede ver en el artículo también, es en este punto. Si pateo ahí, el movimiento va a ser totalmente predecible. Es igualmente estable que todas las anteriores, y si la pateo seco, en la dirección que yo pateo, va a ir en esa dirección. ¿Cuántas cosas que uno puede saber de una pelota de fútbol, en este caso totalmente diseñada? Ustedes saben, cada mundial tiene su propia pelota y cada una de ellas tiene sus características, que hace que, por ejemplo, todos recordamos, Forlán en Sudáfrica domó la Jabulani, tal como lo sabemos, y pudo hacer algunos goles espectaculares gracias a eso. Pero hay otras cosas espectaculares que pasan en una cancha, y tiene que ver, por ejemplo, con esa fracción, esa milésima de segundo en la que un deportista, un jugador de fútbol, toma una decisión. Bueno, hablamos de eso con Ernesto Blanco porque él se detuvo, y no de ahora, sino desde hace bastante tiempo, en analizar, bueno, ¿a quién, no? Al mejor del mundo, a Lionel Messi, y cómo toma sus decisiones en el partido de fútbol, y sobre todo, ¿toma las decisiones correctas? ¿Qué lo hace diferente? Bueno, esta es otra parte de la charla que tuvimos con Ernesto Blanco allí, cerquita de la Facultad de Ciencias, hablando de fútbol. A veces se piensa que un gran jugador de fútbol es el que tiene un buen estado físico, a veces el que tiene más habilidad en los pies, a veces se habla de la inteligencia, pero pocas veces se habla de la capacidad para decidir en una microfracción de tiempo si lo que me conviene acá es pasársela a la izquierda, a la derecha o tirar al arco. Sí. ¿Cuánto incide ese comportamiento humano, ese segundo de indecisión, en la diferencia entre un talentoso y un patadura? Sí, bueno, ese problema, digamos, que acabas de plantear, admite un enfoque estadístico, probabilístico.
Y alguna vez nosotros hicimos un análisis, digo, en un contexto de divulgación, ¿no? de la toma de decisiones de Messi. Eso creo que fue en el Mundial de Brasil. Yo tengo una cierta probabilidad de hacer el gol. Por otra parte, si le voy a hacer el pase al compañero, hay una probabilidad de que el pase sea exitoso que no es 100%. El pase puede fallar por mi técnica, porque alguien lo intercepta, porque el compañero no logra controlar la pelota. Y después que la pelota llegó al compañero, si está en una posición más favorable para definir, va a tener a su vez una probabilidad de hacer el gol. Yo lo que tengo que comparar, obviamente el jugador no lo hace de esta manera, lo hace automáticamente, ¿no? Ya tiene la intuición, pero digamos, si uno quisiera pensarlo lógicamente, tengo que comparar la probabilidad de hacer el gol pateando desde afuera del área con la probabilidad de, combinada, de le paso la pelota al otro y eso va multiplicado por la probabilidad del otro, o sea, es una probabilidad más baja. Tengo que combinar esos dos eventos fortuitos para que sea gol. Lo que nosotros veíamos es que Messi, primero que es un jugador, habíamos visto las estadísticas de él previo al Mundial de Brasil, tiene una estadística enorme, digamos, de un porcentaje altísimo de convertir desde afuera del área, sobre todo en posición cuando entra cruzado con la pierna izquierda, digamos, ¿no? Desde la punta derecha. Tiene un porcentaje que no me acuerdo, pero era altísimo realmente, más que cualquier otro jugador pateando de afuera del área. A su vez, obviamente, pasándola también, pero había compañeros adentro del área que no eran tan buenos definiendo y uno analizaba una serie, en ese Mundial aparte de Messi hizo varios goles desde posición parecida, y varias situaciones en las que desde esa posición, entrando digamos desde la punta derecha, decidió dar pase hacia Di María o hacia otros compañeros. Y lo que veíamos es, usando las probabilidades que usaba, la decisión siempre era la mejor. Existen hoy en día formas de cuantificar la capacidad de un futbolista, ¿no? Digamos, a lo largo de un partido en función de la cantidad de pases que da, pero no solo el número de pases, sino la dificultad del pase, la distancia del pase, cómo mejora la probabilidad de gol del equipo desde la posición en que dio el pase, los metros corridos, la cantidad de quites. Hay un montón de parámetros en los cuales se ha ido perfeccionando, digamos, la estadística y los analistas, el videoanálisis, que te permiten cuantificar de alguna manera la calidad de la performance de un futbolista. Algunas de esas cosas son accesibles periodísticamente y sobre todo en los mundiales hay como saltos en el acceso periodístico a este tipo de información. Y una cosa que se ve es qué es lo más determinante en la probabilidad de victoria de un equipo. ¿Es el mejor jugador? ¿No? ¿O es el peor jugador? ¿O es un promedio? Claro. Y lo que se ve es que lo más determinante es el peor jugador. De alguna manera nosotros lo conectamos con esa idea de las hormigas que hablaba Tabar en su momento, digamos, ¿no? Del equipo. El fútbol es eso, es un juego colectivo. Entonces, por más que haya un jugador rutilante, si el peor jugador, digamos, es muy malo comparado con los otros equipos que están en un torneo, eso se va a reflejar con más importancia que la estrella. Bueno, todo es deporte, hoy prácticamente todo en este programa tiene que ver porque bueno, el Mundial nos convoca y eso hace que miremos muchas disciplinas, nos detengamos en preparación física, estados, cosas que tienen que ver con la práctica deportiva y alguien que sabe mucho de todo esto es Daniela Hirschfeld. ¿Cómo andás, Daniela? Por supuesto, por su lado. Mira, la vamos a picar, que no voy a hablar de fútbol. No, por eso, pero vas a hablar de deporte igual. Voy a hablar de deportes, porque en la semana del Mundial, por supuesto, hay que hablar de deportes. Aparte la gente se quema, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, la cuestión, eso es un chiste que van a entender. Claro, exacto, sí, es un chiste local. Chiste spoiler. Claro, es un chiste spoiler. Exactamente. No, hoy vamos a hablar o sea, si pensamos en el Mundial, pensamos en deportistas de élite, en este caso futbolistas. Pero el deporte no es solo para los que practican o hacen un deporte para llegar a estos niveles. Hay mucha gente que practica diferentes tipos de deportes en un nivel más amateur o profesional, pero no para llegar a este tipo de... Pero no de alta competencia. Exactamente. Bueno, para esas personas es esta nota, porque vamos a hablar de un fenómeno que afecta tanto a los deportistas de élite como a otros que hacen deporte porque les gusta. ¿Ah? Y acá viene el spoiler, ese fenómeno se llama burnout, que en inglés significa quemarse, digamos, de algún modo, por eso el chiste, pero y que ya se conoce que afecta sobre todo a esos deportistas que tienen una exigencia en su rendimiento muy alta. ¿Qué es el burnout? Vamos a recordar el concepto. Es una respuesta del estrés crónico, o sea, de estrés crónico, perdón, derivado de una actividad específica.
característica. En este caso puede ser laboral o deportiva. ¿Tá? Y eso genera un agotamiento físico, mental, emocional, también que afecta la performance deportiva o laboral, por ejemplo, pero en este caso vamos a hablar de la deportiva. En deportistas de alto rendimiento, este burnout se conoce hace mucho tiempo, se estudia. Con menor medida se ha estudiado en deportistas amateur. Eso es justamente lo que quiso hacer una investigación de la Facultad de la Universidad Católica del Uruguay, que buscó justamente conocer cómo es este síndrome, qué nivel se encuentra este síndrome de burnout en deportistas amateur. Y para contar un poquito sobre en qué consistió este estudio, hablamos con Verónica Tute, que es doctora en Psicología de la Salud y el Deporte y directora de la Maestría de Salud y Deporte de la Universidad Católica, pero además es ex cimarrona de hockey, o sea que conoce perfecto desde adentro y desde afuera de qué trata esto del burnout en deportistas amateur. Esto es lo que nos contó en la primera parte del informe. El burnout deportivo es un síndrome tridimensional. ¿Qué significa? Que el deportista que tenga estas, vamos a decir, estos elementos o estas señales de alerta, lo va a tener en 3 dimensiones. En el agotamiento emocional, en la despersonalización, que tiene que ver con los vínculos, y en la reducida realización personal, que es la sensación de logro. ¿Qué pasa habitualmente con los deportistas? Que entrenar duro, con altas cargas y altas horas, genera un cansancio, pero ese es un cansancio más bien físico. Y el burnout es un cansancio mental que además se cronifica. Me ocurre todos los días y todo el tiempo. Y eso es lo que hace que genere consecuencias muy duras para la salud y para el rendimiento. El burnout en la elite está muy estudiado y sabemos que si bien hay un porcentaje reducido que tiene burnout, hay alto porcentaje de deportistas en proceso de enfermar. De alto rendimiento, sino en amateurs. Bueno, porque en realidad en nuestro país la gran mayoría de los deportistas de alto rendimiento no tienen las características de la profesionalización del alto rendimiento como en el resto del mundo. Y para nosotros era importante tratar de entender, ya que íbamos a validar un instrumento, si había diferencias entre aquellos que lo hacen más por hobby y tiempo libre, de aquellos que lo hacen de una forma más profesionalizante. Nosotras realizamos, y digo nosotras porque esto responde a una tesis doctoral de la doctora Estefanía Malán, y yo fui su tutora. Es un estudio que tenía 2 fases. Reunimos en la totalidad de las 2 fases 511 deportistas de entre 15 a 55 años. La primera fase eran los deportistas amateurs, que fueron deportistas reclutados en el interior del país, más que nada respondían a fútbol, a deportes colectivos, fútbol, básquetbol, hockey, handball. Y luego teníamos la muestra que representaba a los deportistas de alto rendimiento que iban a participar en los Juegos ODESUR, en los últimos Juegos ODESUR. Era una muestra de la élite más importante del país y en esa combinación tuvimos 511 participantes, 60 representaban deportistas amateurs, el 60%, y el 40% representaban deportistas de alto rendimiento. El 40% eran mujeres y el 60% eran varones. Tiene cierta ironía, Daniela, que muchas veces cuando alguien está sintiéndose quemado, y voy a seguir con esta palabrita, dicen, voy a hacer algún tipo de deporte para despejarme. Y en este caso, la sobreexigencia deportiva también termina en el mismo lugar, ¿no? Exacto, bueno, tiene que ver con ese fenómeno psicológico, ¿no? De cómo enfrentar ese deporte que uno hace por hobby, para desestresarse, y bueno, hasta qué nivel de compromiso lo lleva, ¿no? A este nivel. Pero bueno, retomando lo que dice Verónica, ¿no? Ahora obviamente le vamos a preguntar cuáles fueron los principales resultados. Recordemos algunas de las cifras. Encuestaron a más de 500 deportistas, 60% amateur, 40% profesionales, o por lo menos que participaban en aquel momento en los Juegos ODESUR. Ella además, como les decía, ella es ex cimarrona de hockey, pero además fue psicóloga de la selección de la Copa América, ¿no? Entonces también ella está muy metida en estos temas. Y le preguntamos justamente, bueno, ¿cuáles fueron los datos que encontraron? ¿Cuánto de burnout hay en
deportistas amateur y de elite. Y la verdad que les pido que presten atención a los datos porque sorprenden. Y yo me despido hasta la semana que viene. Muy bien. Los primeros estudios que hicimos, que son quizás los más básicos, son del tipo descriptivo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener que el 70% de la muestra, tanto amateurs como de alto rendimiento, presentan sintomatología de burnout. Esto es algo sumamente alarmante, pero es algo que se viene dando ya de muchos estudios anteriores. Lo que nos sorprende es que no haya diferencias estadísticamente significativas con los deportistas amateurs. Y esto sí es algo que llama mucho la atención, porque se supone que el burnout en el deporte tiene que ver con ese desgaste que genera las horas de entrenamiento, el tipo, la carga. Sin embargo, este estudio lo que nos dice es que entrenando mucho y entrenando poco, esta sintomatología aparece igual. Esto nos hace pensar en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que quizá no tenga que ver con algo como un efecto individual, que tenga que ver tanto con la estructura de personalidad de ese deportista, sino con el sistema o la filosofía que tienen las ligas que lleva a un desgaste, ya sea cuando estés en la máxima expresión del deporte y cuando lo hagas por hobby. Claramente aparecen diferencias de género donde las mujeres tienen mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, en lo que es la dimensión de agotamiento emocional, donde las mujeres aparecen con mayores índices que los varones, y la dimensión reducida de realización personal. Las mujeres perciben menos sensación de logro que los varones. ¿Y dónde se da todavía más esto? En la élite. Es decir, que acá sí, en la élite las mujeres se perciben con menos logro y menos sensación de que lo hago bien y que soy reforzada por ello. La combinación de estos resultados nos permite ver que este es un fenómeno transversal al nivel deportivo y que afecta de manera distinta tanto a varones como a mujeres. Quizá lo que más nos sorprendió tiene que ver con que la muestra de deportistas amateurs tiene altas chances de enfermar por burnout cuando alguien elige en realidad hacer el deporte como un lugar para revigorizarse, para encontrar un espacio de ocio y tiempo libre, para controlar el estrés. Es decir, que tendría un efecto que no es el deseado. Y si bien no hay estudios que sean transculturales, y esto es una acción para futuro, tratar de comparar con deportistas de otros países, de alguna manera nos llama a reflexionar si esto no tiene que ver también con el contexto sudamericano, con las carencias que tienen nuestros deportistas, tanto a nivel amateur como de alto rendimiento. El deporte tiene que ser un espacio de cuidado. Poner a una chica de 15 años a practicar básquetbol a las 12 de la noche porque es la cancha que está habilitada para jugar, claramente no es algo saludable y cuidado. Y estas son las cosas o las situaciones que suceden frecuentemente en Sudamérica. Y es algo poco frecuente que ocurre en el hemisferio norte. Gente que paga con la salud lo que para otros puede ser un disfrute, ¿no? Como presenciar un encuentro deportivo, donde uno va, se supone, a pasar un buen rato y bueno, tiene todo este lado que hay que tener en cuenta y presente. Vamos a hablar de otra cosa con Alexandra Perrone. ¿Cómo andas, Alexandra? Bienvenida. ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien. Cuando el otro día me decías de qué ibas a hablar hoy, me vino una canción de No te va a gustar a la cabeza. Pero no voy a decir más nada. Después ahí va, no te adelantes, si no te peleamos. Está, exactamente. Así que, bueno, vamos a hablar de la percepción del color y cómo se vincula con la cultura y el lenguaje. Y vamos a hablar cómo los factores socioculturales inciden en nuestra experiencia con el color. Y específicamente, en el caso de los uruguayos, nuestra experiencia con el color celeste. ¿No? Ya se vive el mundial, ya se respira la celeste por todos lados y bueno, y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Y cómo las distintas culturas frente a esto perciben diferentes variantes en los matices del color y los llaman de distintas maneras. Y bueno, para hablar un poquito más de esto y entender a qué nos referimos, hablamos con Fernando González Perilli, que él es profesor del Departamento de Medios y Lenguajes de la Facultad de Información y Comunicación
Deudelar, que nos va a contar en esta primera parte del informe un poco la introducción de a qué le llamamos percepción en este contexto. Y también, bueno, cómo se les ocurrió y por qué se les ocurrió estudiar cómo percibimos los uruguayos el color celeste. A ver. Bueno, la percepción es el proceso por el cual interpretamos el mundo que tenemos delante. Eso implica detectar cierta información que está en el ambiente, que puede ser auditiva, vinculada al olfato, a la visión. Y eso implica poner en juego nuestros receptores y después, bueno, que poder también trabajar al cerebro para construir significados y comprender qué es lo que tenemos en el mundo y orientar nuestro comportamiento. La percepción visual comienza con la activación de los fotorreceptores que tenemos en la retina, en nuestros ojos, por lo cual tomamos información sobre la intensidad de la luz y también las distintas porciones de la frecuencia de onda que tiene la luz, a partir de la cual nosotros construimos nuestra experiencia del color. Por tanto, se puede decir que es una interacción entre el ambiente y nuestros sensores lo que nos permite llegar a eso. Pero también hay otras incidencias como las ambientales, la propia iluminación, o incluso algunos factores socioculturales pueden incidir en nuestra experiencia que tenemos con el color. Bueno, hace algunos años hicimos una investigación acerca de una particularidad que tenemos los uruguayos y también los rioplatenses, que tiene que ver con la percepción del color y en particular con el color celeste. Y esto viene de un encuentro que tuvimos con una amiga argentina, neurocientífica, se llama Analía Arévalo. En ese momento habían salido algunos estudios que comparaban la percepción de los matices del azul, por ejemplo, en los rusos, en los coreanos, porque en estas lenguas había un término básico del color para referir para los tonos oscuros y otro para los claros, ¿no? Los claros es que nosotros le llamamos celeste. Y a nosotros nos llamó la atención de que esta distinción que se estaba publicando en distintos lugares, también en particular sucede para los rioplatenses comparado con los españoles. ¿Por qué? Para los españoles, toda la gama del azul se refiere con el término azul. Es decir, un español podría decir que esta camisa es azul. Es azul claro o azul cielo, como dicen ellos. Pero no le dicen necesariamente celeste. A veces sí, pero en cambio a los uruguayos no hay otra manera de llamarlo. Si alguien le llamara esto azul, sería muy raro. Y a partir de ahí, bueno, nos pusimos a estudiar en qué medida esta categoría del color podría decirse que es una categoría en sí mismo, en nuestra variante del castellano. Y también, bueno, preguntarnos si esta diferencia podía también dar lugar a una diferencia en el momento de la percepción. En el caso de los uruguayos, evidentemente, podríamos pensar que tenemos jerarquizado este color por la importancia cultural que tiene. Un color que se identifica mucho con nuestra nacionalidad, tanto en Uruguay como en Argentina, y en particular con la camiseta de nuestra selección, la celeste, ¿no? Esto también tiene que ver con que las distintas culturas, al momento de interpretar el mundo, van a ordenarlo a partir de distintas categorías, ¿no? Que son importantes para su funcionamiento, para su convivencia, ¿no? Y eso también sucede en el color. Por esto se sabe que en las culturas occidentales mayormente hay 11 categorías del color, pero en algunas, incluido la nuestra, existe una 12ª, que en este caso es la del celeste. La propia palabra lo dice. ¿De dónde viene celeste sino de cielo? ¿Por qué eso de llamarlo azul y un tono, Alexandra? No. Pero pasó. Y en estos estudios, por suerte la ciencia lo explica. En estos estudios que se basaron, decían que, bueno, que los griegos, los italianos, los japoneses, en coreano y en Rusia también, en estos idiomas, no perciben el color, o sea, que lo perciben como azul claro, azul como una oscuro, variante del azul. Y de ahí se inspiraron en ver, bueno, qué pasaba con nosotros por acá. Bueno, él le hizo ahí referencia de lo que llamaban las categorías, ¿no? Las culturas dividen el espectro del color de una manera particular, que sería lo que vendría a ser la teoría del color, si hablamos de la teoría del color, con el círculo cromático, ¿no? Esos colores que vemos siempre en las cajas de lápices, ¿no? Sí, claro. Bueno, que son el sistema que le llaman términos básicos del color, BTC. Como decía Fernando, son 12, muchos perciben solamente 11 y nosotros percibimos el celeste como bien claro. Y bueno, y ahora nos cuenta en la última parte del informe cómo fue la metodología que utilizaron, cómo hicieron para meterse en esta investigación de a poquito y bueno, y por qué llegaron a la conclusión efectivamente que en Uruguay es celeste y no hay otra cosa. Y no hay otra cosa.
esa investigación lo que hicimos, bueno, fue explorar distintas cosas. Por un lado, en colaboración con académicos de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Guadalajara, hicimos un estudio que en el método es bastante sencillo, tiene que ver con mencionar los colores de los cuales te vas acordando en orden, ¿no? Esto con distintos grupos de personas. Eso te permite identificar cuáles son los colores más frecuentes que la gente de una cultura le suelen venir cuando los tiene que recordar. Y ahí se identificó claramente que en México y en España había 11 términos que se destacan por encima de los otros. Es decir, que en el uso cotidiano son los que nos vamos a referir, más allá de los matices que todos conocemos. Y también se vio claramente que en Uruguay la gente mencionaba con mucha frecuencia un color que no se mencionaba en esos otros dos países, que era el celeste, ¿no? Al mismo tiempo se hizo un estudio en el cual se le pedía a las personas discriminar hasta dónde lleva un color, ¿no? Dónde termina el azul y empieza el verde, por ejemplo, y lo mismo con el celeste, y se pudo delimitar la zona a la que nosotros le llamamos celeste, ¿no? Eso fue súper interesante porque de alguna manera ese color coincide con el azul en España o en México, pero lo que cambia es cómo nosotros le decimos. Otro estudio que hicimos tenía que ver con cómo el hecho de contar con esta categoría lingüística podía afectar nuestra percepción. Ahí lo que se trataba, había que discriminar colores, o más bien había que decir si dos muestras de colores que podían ser azul o celeste eran iguales a una tercera que se mostraba. Y entonces ahí comparábamos cuál era nuestra sensibilidad para distinguir entre matices de celeste o azul. Y lo que vimos fue que los uruguayos tenemos una muy leve ventaja para discriminar entre azules y celestes cuando la discriminación es muy difícil. Esto en comparación con un grupo de españoles contra los que comparamos. Una cosa en común que han tenido los estudios que hemos trabajado aquí en la Facultad de Información y Comunicación o en el Centro de Investigación Básica en Psicología en su momento, han tenido la idea de vincular estos procesos cognitivos básicos con cuestiones más socioculturales, ¿no? Por eso nos interesó este tema, porque en definitiva es un tema que históricamente se estudia en experimentos controlados, ¿no? Pensando siempre en el vínculo entre la estimulación física y la percepción, pero aquí también teníamos la posibilidad de ver cómo otras cuestiones que tienen que ver con el lugar en el que vivimos y la importancia que tienen las cosas para nosotros, en qué medida podrían estar afectando. Y bueno, aquí aparece sin lugar a dudas esta cuestión vinculada al fútbol, ¿no? Que es súper importante, ¿no? Hay cosas que no tienen explicación. ¿Cómo un país tan chico ganó lo más grande del mundo? Ahora se viene el Mundial y bueno, ya empezamos a ver todas las publicidades remitiendo al celeste, a la celeste, a las emociones, ¿no? Entonces eso cala muy hondo. Capaz que hasta sería interesante ver, hacer un estudio si esta sensibilidad nos acentúa, ¿no? Por esta época. Cómo el fútbol altera nuestras percepciones cromáticas, Alexandra. Y sí, ahora incluso vemos al supermercado, todo celeste, todos los productos también están en celeste, es un baño de celeste. No, que y más de una vez cuando se cambia de proveedor de la ropa, viste, de la selección también dicen, no, pero mira, la camiseta de tal marca, el celeste es distinto, ¿no? Hay como un grado que después no aplicamos para más nada, ¿no? Después todos los verdes son iguales, pero bueno, en el fútbol... Y sobre todo cuando es la de Uruguay tenemos esos matices. Claro, bueno, y le preguntamos a Fernando cómo se podría continuar esta investigación, que si bien se hizo hace algunos años sigue estando vigente, ¿no? Y nos decía, bueno, esto que decía al final, cómo percibiremos el celeste en estos días, ¿no? Cómo estaría lindo investigar. Y también nos decía algo interesante, analizar la evolución histórica del término en Uruguay. Porque nos decía que, bueno, al principio nuestra primera bandera tenía más color celeste y después se cambió al azul. Y bueno, ¿por qué? ¿Cómo fue esa evolución, ese cambio? ¿Por qué? Bueno, ¿y qué nos remite hoy en día al celeste? Y también nos hablaba de profundizar en estudios comportamentales y neurocognitivos con respecto a este tema. Pero muy bien, bueno, se quedará para la próxima. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Alexandra. Nos vemos ya con el Mundial en marcha. Pausa en Sobreciencia, ya volvemos.
nuestro Sobre Ciencia de hoy enteramente dedicado a esto que hace que miremos la pantalla como locos durante todo el Mundial, que va a ser larguísimo. Además, ya saben, son 100 y tantos de partidos, ciencia y fútbol. Y si hay algo que, y esto es muy personal, pero creo que nos pasa a todos, que nos intriga mucho, es ver cómo han ido apareciendo a lo largo de los últimos, no sé, 10 años para acá, un poquito más, cada vez más elementos que son extraños a los que veníamos mirando el fútbol antes, ¿no? Las tablets en los bancos de suplente, los indumentaria de vestir con GPS, datos que uno puede ver en partido, pero que además sabe que tiene un enorme correlato en la semana, en la preparación física, en el conocimiento de cada jugador. Y queríamos hacer esta nota y por eso le agradecemos un montón a Nicolás Gandini que nos está acompañando. Nicolás, bienvenido. Gracias por estar en Sobre Ciencia. Nicolás es entrenador de alto rendimiento, especialista en preparación física del fútbol y en entrenamiento basado en datos. Y ahí empieza algo que hasta si yo iba a un gimnasio y me decían entrenamiento basado en datos, digo, no sé si entraba. Sin embargo, hoy no funciona de otra manera. Exactamente, Gustavo. Bueno, hoy un poco, digo, la tecnología aplicada al fútbol y al alto rendimiento ha llevado que cada vez más justamente se entrelacen los datos y la información de diferentes tipos de dispositivos con el rendimiento en este caso del jugador de fútbol, ¿no? ¿Cuántos años hace? No te pido una fecha exacta, pero un día nos dimos cuenta que alguien hacía un gol, se sacaba la camiseta y tenía el chaleco, no sé, el arnés en el que va el GPS. Hoy no debe haber ningún futbolista en primera división en cualquier país del mundo que no juegue un partido con ese insumo, pero no es muy viejo. ¿Cuánto hace que ustedes empezaron a tener esos datos? Y empezamos, bueno, exactamente la fecha no sé, pero más o menos un poco yendo a la historia de que empecé a trabajar con GPS, digo que debe ser anterior, ¿no? No quiero decir no quiero bajar el martillo y decir es esta porque en realidad digo no lo tendría que haber investigado. Sí. Pero bueno, desde que empezamos a usarlo más acá en Uruguay, capaz que del 2015, no mucho más atrás. Inclusive a lo primero era algo que no era totalmente obligatorio a la hora de usarlo en el entrenamiento. Claro. Hoy en día es fundamental. Hoy en día, digo, el jugador, como se tiene que poner en la camiseta, el short para entrenar, el GPS es fundamental para tener todos los datos del entrenamiento, ¿no? ¿Solamente son datos de posición? ¿Ese dispositivo qué parámetros le mide el jugador? Bueno, es este dispositivo. ¿Está? Este dispositivo, así como lo ves, es un pod. Y la verdad, así chiquito como lo ven, tiene muchísima información, porque con esto, digo, hay muchas variables que se toman en cuenta, ya sea del entrenamiento o del partido. En este caso, hablando del partido, se pueden tomar aceleraciones, desaceleraciones, distancia total, distancia en high speed running, que sería en Europa más de 21 kilómetros por hora, y acá nosotros en el fútbol uruguayo y en Latinoamérica lo tomamos a 19,8. Por encima de 19,8 kilómetros por hora estaríamos en HCR o High Speed Running. Después, distancia en sprint, que va más de 25 kilómetros por hora, ¿tá? Y en Europa más de 24. Con toda esa información, lo que se crea justamente es el perfil del jugador, ¿tá? Cada jugador, digo, Gustavo, el máximo de partido de Gustavo es, por ejemplo, no sé, 10 kilómetros, por poner un número redondo. De esos 10 kilómetros, 1200 lo hace a high speed running, alta intensidad, que no llega a distancia en sprint. Hace 500 metros en distancia en sprint. Hace 150 aceleraciones y 130 desaceleraciones, por decir algo. Y la velocidad máxima alcanzada de Gustavo en el mejor partido ha sido 35 kilómetros por hora. A partir de ahí, lo que se genera es el dashboard que yo te había comentado, que nosotros lo utilizamos, hoy en día antes se usaba el Excel, hoy en día lo utilizamos el Power BI como una herramienta más gráfica para mostrar el contenido, que con eso justamente lo que se hace es brindar al cuerpo técnico toda la información individual de cada jugador en los entrenamientos. Por ejemplo, si yo tengo un jugador que recorre 10 kilómetros por partido y recorre 500 metros en distancia en sprint y 1000 metros, por decir un número redondo, en high speed running, en alta intensidad, lo que tengo que hacer es ver los porcentajes de carga para cada sesión de entrenamiento. Por ejemplo, jugamos el sábado, el domingo +1 de recuperación, +2
y después empiezan, puede ser un +3 o puede ya ser un -4, un -3, un -2 con relación a la próxima competencia. Entonces a partir de ahí vas viendo cómo va impactando cada carga en cada variable que hablamos recién, en cada variable, para llegar de la mejor forma a la próxima competencia. Nicolás, estos datos son, lo voy a decir medio a lo bruto, pero ¿son un secreto de Estado para un cuerpo técnico o al revés? Y en Uruguay sí, en Uruguay es bastante secreto de Estado, o sea, no se entrelaza información de un equipo a otro, es muy reservada la información de cada jugador. ¿Ah? Hay ligas, por ejemplo, como pasa en la Liga Española, inclusive creo que en Asia también, en Arabia, no estoy totalmente seguro si Arabia, pero digo, sí sé que sucede en Asia, que en realidad ellos tienen como la liga, y en México también, la liga tiene la información de lo que recorrió cada equipo. ¿Ah? Entonces digo, eso hace que vos puedas hacer hasta un top 5 de los mejores equipos en las diferentes variables o en lo que es más importante, la distancia y el high speed running, la distancia en sprint, por ejemplo. Eso digo, nosotros acá somos bastante más celosos de la información, de que no se divulgue, entonces digo, no se termina. Ahora, ¿el jugador es dueño de esos datos? El jugador todos los días sabe, o sea, tiene la información, sí, de los datos. Ustedes con esto pueden planificar, por ejemplo, estas temporadas de los clubes que tienen, por ejemplo, 2 competiciones al mismo tiempo. Así, bueno, están jugando 2 partidos. Bueno, hay ligas que juegan hasta 3 partidos por semana. Así, bueno, ¿cómo les da el físico? Todo esto se puede hacer gracias a este tipo de información. Bueno, esta información y otras cosas más. Por ejemplo, tenemos toda la información que nos arroja el GPS, que sería la carga externa, ¿no? ¿Tá? Después tenemos el wellness, ¿sí? Y el readings, que sería como el wellness es como una percepción subjetiva del esfuerzo, donde el jugador responde a determinadas preguntas, cómo descansó, o sea, eso está en una aplicación, el jugador entra en el iPad o lo hacen conmigo y a partir de ahí vemos cómo descansaron, cuánto dolor muscular tiene, todo ese tipo de información, cuán estresado está, eso antes del entrenamiento, después del entrenamiento también tiene que responder algunas preguntas que le llevan 30 segundos en realidad, pero con esa información entrelazada con los datos de GPS, ahí tenemos si el jugador está disponible o no al siguiente entrenamiento, o si hay que bajar las cargas o mantenerlas, ¿sí? Y más cuando tenemos más de un partido, o sea, cuando tenemos un calendario apretado, por llamarlo así, con más de una competencia, o sea, una semana tipo tiene 120, 140 horas de recuperación el jugador para volver a jugar. Cuando tenemos un calendario apretado tenemos a veces 72 o máximo 96 horas para jugar. Fisiológicamente 72 horas es lo mínimo que en realidad lo mínimo que se puede llegar a tener para que se recuperen y se generen y se regeneren un poco lo que son los españoles dicen agujetas, nosotros le decimos microlesiones DOMS, esas lesiones que se generan musculares que hacen que el deportista esté con mucho dolor muscular post partido, ¿no? Vos recién mencionaste más de un ejemplo de distintos parámetros entre Uruguay y, por ejemplo, Europa. ¿Qué tipo de velocidad se considera de punta? ¿Hubo que construir, a partir de estos insumos, una manera de entrenar o de preparar al jugador de acuerdo a cómo se juega acá o a nuestras características? ¿Tuvieron que desarrollar tus colegas y vos una manera uruguaya de entrenar? No, en realidad, bueno, todo tiene cada fútbol tiene su idiosincrasia, ¿no? Propia, pero en realidad, digo, buscamos justamente, o sea, nos interesa de alguna manera, o por lo menos en mi caso personal, llegar a promedios internacionales siempre. Hay que tener en cuenta el tipo de suelo, a veces vas a jugar en unas canchas que no son iguales a las que juegan en Europa, algunas sí tenemos de muy buena calidad, pero otros equipos en proyección no la tienen tanto, aunque de a poquito eso ha ido mejorando. Eso hace que también que la pelota corra más lento y que el jugador se desplace menos. Entonces digo, de alguna manera digo, el fútbol uruguayo es muy físico, o sea, porque es un fútbol que realmente siempre estás muy cerca, estás corriendo mucho. Digo, en distancias no hay tanta diferencia con el fútbol europeo.
capaz que hay un poco más de diferencia cuando llegamos a la alta intensidad. Claro. No en la distancia total del partido, sino en la alta intensidad, que eso también te lo da el tipo de campo en el que se juega, ¿no? Claro. Vos te capacitaste con el Atlético de Madrid, tuviste una participación en el Getafe, hiciste otro tipo de cursos fuera de Uruguay, pero también tenés mucha trayectoria en Uruguay en equipos de distintos niveles. Digo, para no meter camisetas en la nota, simplemente ser equipos de los altos estándares, con copas internacionales y demás. ¿Es muy distinto acá y allá? Porque después el fútbol quiere jugar un mundial, ¿no? Sobre todo la logística. Claro. Lo que más cambia es la logística, ¿no? Los recursos humanos que trabajan atrás de lo que se ve en la cancha. Después digo, el fútbol, yo siempre digo, el fútbol en todos lados y el jugador después que está en el campo, los trabajos, el día a día es bastante similar en todos lados. Lo que cambia es que a veces en vez de tener, no sé, 3 utileros, en el Atlético de Madrid puedes tener 10 utileros para armarte un trabajo. Te simplifica mucho eso, puedes tener más materiales para trabajar, diferentes, digo, ni que hablar que los clubes grandes de acá van a tener más materiales que los equipos en proyección, pero bueno, uno se acomoda a las diferentes realidades, ¿no? Al fin y al cabo, la materia prima, que es la pelota, y esos 11 contra 11, van con las mismas reglas, pero uno después ves, justamente estamos hablando de un mundial de fútbol que ya arranca, y distintos estilos de juego, equipo, como decías, más rápido, más lento, fútbol más físico, distintas preparaciones de cómo es el terreno. Ustedes tienen que tener una formación global, pero eso que vos dijiste varias veces, adaptarlo a eso, ¿no? Que las canchas pueden estar más rotas. La adaptabilidad es fundamental, claro. Sí, total. O sea, y también eso repercute después en la salud del jugador, claro. ¿No? Porque digo, no es lo mismo una cancha que esté en óptimas condiciones, el suelo, la amortiguación del metatarso, de las articulaciones en el piso, que cuando una cancha está más dura o despareja o lo que fuera, que eso hace también que al tener tanta aceleración, desaceleración, salto, caídas, eso termina repercutiendo también en todo el aparato locomotor del jugador, ¿no? Entonces digo, nosotros siempre post partido, cuando vuelven a entrenar, se hacen evaluaciones, como te decía, de wellness para saber si están bien, aparte de los datos de GPS del partido, el wellness que se hace todos los días y también el CMJ, que es una evaluación, por ejemplo, de salto. Hay varias evaluaciones. Una de ellas, el CMJ, que también la tenemos en las imágenes, que por ejemplo lo que te da es el tiempo de vuelo y de contacto. Cuando el jugador está fatigado, tiene más tiempo de contacto, o sea, entonces, y menos tiempo de vuelo también. Entonces, a partir de ahí, entrelazando toda la información, sabemos si el jugador puede entrenar normal, o sea, con el resto del equipo, o si tenemos que hacer un entrenamiento diferenciado o hacer cierta carga del entrenamiento y después retirarlo. Bueno, las estás viendo, estamos viendo las imágenes a tu espalda en la pantalla, pero ilustra mucho y hay una en particular que también me daba otra curiosidad. Todos los insumos de los que hablamos que generan estos dispositivos son de utilidad para la preparación física, el entrenamiento. Ahora, también salen insumos tácticos, por ejemplo, zonas de calor, o sea, ustedes comparten con otros integrantes del cuerpo técnico datos que permiten, por ejemplo, cómo parar el equipo en la cancha, por decirlo de una manera. Sí, bueno, ahí está toda el área de bioanálisis. Digo, nosotros trabajamos en conjuntos, es como un equipo interdisciplinario, que bueno, están los entrenadores, asistentes entrenadores, los bioanalistas, los preparadores físicos, ¿sí? Y todos en realidad, interdisciplinariamente, atravesamos los contenidos para tener la mayor cantidad de información posible. Eso creo que ha sido el cambio más grande que tiene el fútbol de hoy en día, ¿no? Con el de hace unos años atrás, que como decías vos, no hace tanto. Pero lo que ha ido cambiando es eso, cada vez más hay videoanalistas, hay preparador físico especializados en la cuantificación de cargas, entonces digo, eso hace que después tengas, en qué zona de la cancha tiene más presión el equipo rival, o en qué zona presionamos mejor, y a partir de ahí, digo, crear la táctica del juego, ¿no? Eran famosos hace 40 años los técnicos del VHS, ¿no? Los que tenían la pila de video con los partidos, todo esto hoy... Hoy se hace bastante más sencillo y también se le da esa información al jugador, ¿no? Claro. Se le mandan link con determinados parámetros de cómo marca determinado rival, si son delanteros o
o cómo se mueve un delantero en el caso del defensa, o el posicionamiento del equipo rival para que justamente ellos ya, además de tener charlas grupales donde se muestra todo y también se da la estrategia de juego, también tengan esa información de forma individual. ¿Y los jugadores se preparan de esa manera? ¿También hacen los deberes? Es decir, bueno, antes de un partido, a ver, mirá, el plantel hay 2 o 3 jugadores con esta característica. Cada vez más, Gustavo, sí. Sí, realmente hoy en día el jugador cada vez es más un atleta de alto rendimiento. O sea, antiguamente era un jugador de fútbol. Claro. Hoy en día es un atleta de alto rendimiento en todo lo que es la alimentación, la nutrición, el cuidado, el descanso, el entrenamiento, las cargas. También está el encoder, por ejemplo, por hablar de cargas, que individualiza también la velocidad de ejecución en la fuerza. O sea, porque hoy en día no es solo tirar kilos, es tirar los kilos en función de la velocidad de ejecución. Claro. Porque necesitamos que el jugador se desplace lo más rápido posible con el menor costo y en el menor tiempo. Entonces digo, todo eso te lo da que él esté tirando los kilos óptimos para llegar a su rendimiento. Tu primer título fue licenciado en Educación Física de la UDELAR, como tanta gente que toma ese camino. Todo esto vino después, pero la base académica, ¿te prepara para después enfrentarte a pantallas, sensores, computadoras, estadísticas? La base, o sea, el título que nos dan en la UDELAR, en la universidad, yo siempre digo que en realidad es como lo dijiste vos, es la base, o es el piso para comenzar a construir. O sea, para trabajar en el alto rendimiento te tenés que preparar muchísimo más, tenés que estudiar mucho, hacer muchos cursos. Digo, y actualizado. Y yo también realicé la tecnicatura, o sea, la licencia pro de fútbol, porque de alguna manera tenés que entender también qué es lo que quiere el entrenador de un equipo, ¿no? Claro. Si es un equipo que es más posicional, necesita determinados recorridos de los jugadores. Si es un equipo que juega más en transiciones, por decir, un equipo como el Barcelona, poner 2 ejemplos, y Atlético Madrid, el tipo de entrenamiento es diferente y el recorrido de los jugadores también es diferente. Entonces digo, tenés que entender para preparar eso, entender lo que el entrenador busca desde el juego y desde la táctica, también hacia el área física y al área del videoanálisis, ¿no? Todo esto para que después la pelota pegue en el palo y se arruine el partido, ¿no? Tal cual. Después todo esto claro. se reduce a que entre o no. Más temprano, con la charla que veíamos con el físico Ernesto Blanco, decía eso, ¿no? El fútbol es uno de los deportes con más grado de azar, pues en definitiva un gol te cambia el partido, te deja fuera del Mundial. Exacto. Ni más ni menos. Nicolás Gandini, te queremos entregar un presente de Ística Objetos por acompañarnos en Sobreciencia, que es un mousepad de la 6ª temporada del programa. Te agradecemos mucho y bueno, lo bueno es que todavía no hay cantos de la hinchada dedicados a los que se dedican a tu tarea. No des idea. Bueno, será cuestión de verse al chat GPT. Bueno. Nicolás, muchas gracias. Gracias a ustedes.